Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hoy vamos a hablar de la tradición, hoy vamos a hablar de este tema. Les habíamos invitado a ustedes a venir y decíamos que la tradición puede volverse un ancla que le impida a uno avanzar hacia nuevos horizontes. Normalmente un barco lo que hace es anclar cuando quiere detener su rumbo. Cuando quiere continuarlo, obviamente hay que levantar el ancla y permitir que ya sea el motor o las velas lo desplacen. Igual nosotros a veces tenemos anclas que no nos damos cuenta, que nos impiden avanzar aquellas cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Estos desafíos de Isabel, de David, para nosotros simplemente es eso, es un momento donde Dios levanta el ancla para llevarnos a otro lugar. Obviamente estamos diciendo desde el principio que no todos los cambios son buenos. O sea, a veces la gente dice cambiemos y cambia por cambiar. No, los cambios son buenos cuando son direccionados por Dios para cumplir propósitos que trascienden nuestra propia realidad. Y en eso es que constantemente estamos moviéndonos, ¿no? En la sensibilidad de entender que cuando Dios abre una puerta es para llevarnos a un proceso mejor. Muy bien, hablemos de los principios y de los valores en la sociedad. Esto lo hago para aclarar que cuando estamos hablando de cambio no es el cambio que normalmente la sociedad está planteando. La sociedad está cada día remodelando su propia figura y entonces los valores cambian. Ya las cosas que en el pasado se valoraban, hoy ya no se valoran, ha cambiado eso. Y normalmente los principios han entrado en discusión. Ustedes vieron ya en esta semana la aprobación con respecto a lo del aborto. Y de alguna forma nosotros vamos a ir adaptándonos en los principios fundamentales, como es el principio de la vida, nos vamos a ir adaptando poco a poco. Por ahora es dentro de un término de tiempo, en unas características, pero seguramente nuestra sociedad llegará, como muchas otras lo han hecho, a declarar que simplemente es una decisión de la persona cuando considera que es una situación que está entorpeciendo su propio proyecto, su propio propósito de vida. De alguna manera, cuando yo hablo de los cambios, no estoy hablando de cambiar principios. Los principios permanecen para siempre. Y esos principios para nosotros están en la Biblia. Esos son los principios fundamentales. Normalmente hay mucho más de lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Hay muchos más principios en la Biblia, que obviamente se podrían condensar en 10, que serían los mandamientos, y entre ellos, en los 2 primeros, amar a Dios y amar al prójimo. De esa forma resumiríamos todo lo que es necesario hacer en la vida, y esas cosas no deben cambiar, esos principios se deben mantener. Ahora, los valores, todo aquello que nosotros valoramos, está fundamentado en los principios. En la medida en que comprendamos nosotros mejor los principios, vamos a valorar más las cosas. Me llegaba hoy, hablando de todo esto del aborto, me llegaba un comunicado de una señora que va donde el médico y le dice que está nuevamente embarazada. Su hijo anterior apenas está cumpliendo 1 año. O sea que ha sido muy rápido el volverse a embarazar, y ella considera que no está en las condiciones adecuadas para poder atender simultáneamente, bueno, con 1 año de diferencia, estos 2 bebés que le están llegando. Entonces el médico pregunta que qué es lo que ella quiere. Y entonces, pues obviamente ella expresa que su deseo es abortar al que lleva en el vientre. Entonces el médico le hace un cuestionamiento. ¿Y por qué más bien no sacrificamos al que está vivo? Si el asunto es quedarse con uno de los 2, pues quédese con el que está en el vientre y matemos al que está vivo. ¿Qué cree usted que respondió ella? Ok. Y son cuestionamientos que a veces nos toca plantear. Porque a veces nosotros vemos las cosas tan sencillas y valoramos las cosas más bien las menospreciamos, no le damos el valor adecuado, que nos es fácil decir esta es la solución, pero cuando la ponemos dentro de un esquema general de las cosas, un panorama general de las cosas, empezamos a decir, no, el valor real es la vida, no importa si es el que está en el vientre o es el que ha nacido. Por eso cuando hablamos de los valores tienen que cada día fortalecerse con la comprensión de los principios. Una persona que lee la Biblia y encuentra en ella los principios fundamentales de la vida, obviamente empieza a valorar prioritariamente lo que la Biblia dice que tiene valor.
Y siempre hemos dicho que si nosotros decimos valorar algo, se debe reflejar en la forma en que invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros recursos en ello. Si yo digo que mi familia es lo más importante, ¿cuánto tiempo, cuántos recursos y cuánto esfuerzo invierto en ella? Si cualquier cosa nosotros decimos que valoramos, siempre pensemos en esas tres dimensiones. Ahora, también sería bueno que uno durante una semana pudiese hacer un ejercicio cuidadoso de evaluar cuánto tiempo uno le invierte a cada cosa que hace en la semana, específicamente una semana. Cuántos recursos gasta uno y en qué los gasta. Y finalmente, qué esfuerzo está haciendo durante la semana. Y seguramente que ahí, al finalizar la semana y hacer el diagnóstico, uno descubriría realmente qué es lo que uno valora. Muchas veces descubrirá que es el trabajo de las situaciones más importantes y muchas veces prioritaria, por encima de la salud, por encima de la familia, por encima de las relaciones, que de pronto no es ni siquiera el trabajo, sino el interés de tener dinero, de tener recursos. Entonces uno empieza a descubrir realmente qué es lo valioso. Cuando hablo del cambio, no estoy hablando de los principios. Estoy hablando que con los principios que planteamos en la Biblia, nosotros podamos hacer el ajuste adecuado de los valores que tenemos en la vida. Y con ellos poder marchar como Dios espera. Muy bien, con esa corta introducción, veamos a Jesús y la tradición. Porque Jesús habló de la tradición. En Mateo 15, el versículo 2 dice: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Mire que aquí se menciona la tradición y normalmente la tradición tiene que ver con algo que ha sucedido en el pasado. La tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bueno, dentro de la costumbre judía, dentro de sus muchas normas, dentro de sus muchas tradiciones, estaba el que efectivamente antes de tomar los alimentos uno se lavara las manos. Y creo que obviamente, así lo ordenaba Dios, era importante por los asuntos de asepsia. Usted sabe que muchas veces cuando llegamos de una diligencia en la calle, usted ha tocado muchas cosas en el camino, y cuando usted llega y de pronto le colocan alimentos, usted los toma con la mano, es posible que esos alimentos se contaminen sin que usted no se dé cuenta. Así que saludable es que uno se lave las manos. Pero estos llegaban al extremo de lavarse las manos 2, 3, 5, hasta 7 veces. Y se volvía casi que un ritual el lavarse las manos. No tanto era el asunto de la asepsia, la limpieza, sino que así estaba establecido y así se debía hacer siempre. Así que cuando ellos vieron que los discípulos de Jesús, imagínense estos pescadores no muy bien entrenados, no muy bien preparados, no muy educados, se sentaron a la mesa, ellos no se lavaron las manos, sino directamente mano al pan y pan a la boca, ¿cierto? Sin lavarse las manos. Inmediatamente los ancianos reviraron diciendo: ¿cómo ellos no guardan la tradición? Bueno, Jesús no defendió el hecho de que ellos no se hubieran lavado las manos, sino que Jesús también los confrontó que así como sus discípulos en ese momento no guardaban una tradición que aún saludable era, ellos hacían de la tradición algo mucho más importante de lo que debiera ser. Y hacían de la tradición más importante que la misma palabra de Dios. Y usted sabe que eso es una realidad que nosotros en la vida manejamos. A veces nuestras tradiciones religiosas se vuelven más importantes que lo que Dios en su palabra nos dice. Por eso tenemos dificultades a veces cuando nos confrontamos con los principios bíblicos y ellos nos enfrentan con nuestras tradiciones religiosas. Y de alguna forma nos vemos llamados a evaluar para poder hacer los cambios. Porque uno de los problemas de la tradición es que se perpetúa de tal forma que llegamos a pensar que no se puede cambiar, que se debe mantener, que se debe seguir haciendo siempre lo mismo. Digámoslo de esta forma: sí, hay que lavarse las manos, pero no 7 veces como un ritual. Hay que lavarse las manos por cuestión de salud, por cuestión de contaminación de los alimentos que tomamos, pero no como un ritual que debe hacerse de forma obligatoria. En algunas oportunidades, cuando me reúno en los grupos pequeños de célula, intencionalmente no oro para comenzar. Lo hago intencionalmente. Yo sé que siempre que comencemos algo, pues bueno es encomendárselo a Dios y que Dios ese tiempo lo dirija y en ese momento Dios nos enseñe cosas. Pero a veces intencionalmente no lo hago para descubrir a aquellos que consideran que si no oramos, no va a haber un buen tiempo. ¿Cierto? Entonces, normalmente sale uno a decir: pero no hemos orado. Bueno, yo me levanto desde las 5 de la mañana y estoy orando.
El que no hayamos orado antes de ese momento no quiere decir que si no oramos en ese momento preciso antes de comenzar, entonces Dios no nos va a bendecir. A veces hasta la oración la volvemos una tradición. Mi papá se subía al vehículo que manejaba, cualquiera que ellos fuera el que tuviese en turno, y le echaba la bendición al timón. No sé si su papá también lo hacía. En esa época pues él no era cristiano y su forma, su tradición religiosa era echarle la bendición, y le doy gracias a Dios que lo hizo porque muchas veces nos salvó milagrosamente. Creo que era Dios el que iba manejando muchas veces. Mi papá a veces tomaba sus tragos cuando íbamos a jugar tejo al campo Villamil. Estoy hablando de los de 60 años en adelante. Y cuando ya regresaba él manejando, pues no venía en sus mejores condiciones. Y más de una vez vi cómo Dios, en esa época no lo entendía así, sobrenaturalmente nos protegía. Pero se volvió una tradición para uno echarle la bendición al timón. Y es mucho más que eso. Cuando uno encomienda su vida a Dios, es mucho más que echarle la bendición al trabajo, echarle la bendición a la comida, echarle la bendición al momento. Es tener una comunión diaria donde Dios constante y continuamente pueda actuar e intervenir en nuestras vidas. Así que muchas veces hacemos de la tradición algo más importante que los principios. Aquí muchas veces hemos hecho películas en nuestra reunión de 5. Seguramente alguno se hubiera sentido, oiga, como que hoy no hubo reunión. Seguro que el pastor no había estudiado el tema alguno, entonces se levantó una película. No, lo rompemos la tradición, rompemos lo que normalmente siempre hacemos, para que no se nos convierta la tradición en lo más importante. Aunque quiero decir que hay tradiciones que son necesarias. Lavarse las manos antes de comer es algo bueno. Muy bien, veamos a Pablo, otro de los partícipes del Nuevo Testamento, Gálatas 1, del 13 al 14, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celoso de todos ellos en las tradiciones de mis padres. Mire lo que Pablo decía. Pablo decía que era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Pablo fue un hombre apegado a las tradiciones. Y muchas veces en ese apego a las tradiciones, por encima de poder entender principios y valores, Pablo tomó decisiones y, digámoslo, es un hombre honesto a la luz de lo que él considera lo que debe hacer. Es un hombre honesto, equivocado sí, pero era honesto al menos. Él era mucho más celoso. Él no simplemente era un cristiano de nombre, era un cristiano, si podemos hablar en el comparativo, un cristiano de práctica, un cristiano de testimonio. Él era un judío, pero judío que aplicaba la ley y guardaba las tradiciones celosamente. Pero miren a lo que lo llevó la tradición. Cuando se levanta Jesús el Mesías y cuando empieza a pregonar ese mensaje que viene desde el Antiguo Testamento, que aún sus maestros rabinos le habían enseñado a Pablo, que él como rabino también enseñaba, a él le fue difícil identificar a Jesús como el Mesías, porque primaban para él las tradiciones de su pueblo, y consideró que este nuevo predicador con todos sus seguidores era una amenaza para las tradiciones. Y comenzó a hacer lo que nosotros conocemos de Pablo. ¿Qué hizo? Persiguió a todo aquello que fuera una amenaza para la tradición del judaísmo. Y terminó persiguiendo a Jesús mismo, porque camino a Damasco, cuando él pregunta: ¿y quién eres?, Jesús le respondió: soy yo a quien tú persigues. Terminó persiguiendo a Jesús por guardar sus tradiciones, por ser tan celoso de sus tradiciones, sin revisar, sin evaluar y sin poder hacer el proceso de confrontación para cambiar. Se encontró persiguiendo a quien de pronto mucho amaba, porque de todas maneras tenemos que decir que Pablo amaba como judío al Dios trino y uno. Pero sus tradiciones a veces lo cegaban. Y en esto quiero aclarar, cuando traigo a colación la tradición, es que la tradición no es algo que solamente nosotros lo hemos vivido, sino que siempre se ha vivido. Las generaciones, las sociedades y las culturas siempre han tenido tradiciones que las sostienen y las mantienen. Un hombre un día encontró a su esposa que le pidió el favor de ayudarle en la cocina y que partiera la carne en 2 trozos y la colocara en la olla. Entonces, pues él no era muy experto en la culinaria, no era una de sus pasiones, así que quiso colaborarle a su esposa. Y entonces, mientras partía la carne en los 2 trozos que ella había pedido, le preguntó: ¿y por qué 2 trozos?
Y entonces ella se quedó pensando y dijo, bueno, no sé, mi mamá siempre las cortaba en 2 trozos, pero nunca le pregunté por qué. Bueno, entonces él cogió el celular y llamó a la bendita suegra. Y le dijo, mira, es que tu hija me acaba de pedir un favor y estamos en el proceso de cortar la carne en 2 trozos y me gustaría saber por qué cortar la carne para echarla en 2 trozos en la olla. Y la mamá dijo, ve, yo nunca me había preguntado eso, pero siempre vi a mi mamá hacerlo. Y a veces nosotros perpetuamos cosas así. Y cuando nos preguntan por qué las hacemos, bueno, la verdad es que nunca me he preguntado de ello. Pero siempre he visto que lo han hecho así, así que así debe hacerse. Y eso a la larga es lo que tratamos de hablar en esto de esas tradiciones. Esas cosas que a veces hacemos porque las hemos visto hacer, porque siempre se han hecho así, porque deben mantenerse así. Pero la verdad es que el cambio obliga a que las tradiciones dejen de ser un ancla. Para que usted pueda cambiar y pueda dimensionar todo lo que hay para usted en la vida, es necesario que revise qué tradiciones se volvieron un ancla, que no le permite a usted desplazarse más allá de donde ha llegado. Mire, una bienaventuranza, usted en Mateo capítulo 5, en adelante tiene las famosas bienaventuranzas. Si quiere agregarle a ella una, esta sería: bienaventurados los que están dispuestos a aprender, porque ellos van a cambiar el mundo. Bienaventurados los que están dispuestos a aprender, porque ellos van a cambiar el mundo. Nosotros manejamos un dicho, pues que en la medida que pasan los años lo vamos haciendo propio. El loro viejo no aprende a hablar. O sea, yo ya he aprendido lo que sé y nadie me va a hacer cambiar de lo que yo ya sé. Así que yo no me voy a dedicar a aprender nuevas cosas porque me quedo con lo que ya sé. El loro viejo no aprende a hablar. Y por eso a veces nos negamos nosotros a posibilidades y oportunidades. Yo les he venido diciendo, pues obviamente yo no soy tan joven como otros son mayores que yo, a Dios gracias. Pero cuando yo hablo de la tecnología, a mí todavía la tecnología me cuesta. Y tengo que estar preguntando y tengo que estar aprendiendo. Porque para mí la tecnología es muy importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque me facilita hacer mejor mi propio proceso de trabajo. Porque yo usando la tecnología puedo alcanzar cosas que en directa personalmente me sería imposible. Hoy día me puedo relacionar con mis hijos casi que a diario a través de la tecnología. Nos comunicamos por Skype, nos comunicamos por el WhatsApp. Estamos en permanente comunicación. Si yo no supiera o no quisiera aprender acerca de esto, pues me privaría de una cantidad de ventajas que hay. Y en ese sentido uno tiene que aprender para poder cambiar. El que no quiere aprender se va a quedar como es y se rezagará. Se quedará anclado al pasado. El cambio es el motor de la innovación, de la creación, de las cosas diferentes. Uno tiene que aprender a que si el mundo cambia, hemos venido diciendo durante 2 semanas, si el mundo está en un permanente cambio, lo menos que yo puedo hacer es mirar qué está sucediendo e involucrarme activamente en ello y poder aún pensar y pedirle a Dios que me permita anticiparme a lo que viene para poder también ser generador de cambio. Ya estamos a punto de terminar. Esa era mi intención cuando hicimos el proyecto del 2º piso que estamos adecuando. Ya a Dios gracias, los jóvenes no van a tener que sentarse en el piso. Ya, bueno, todos menos Daniel, que no son jóvenes ya, ¿cierto? Ya no tendrán que sentarse en el piso. Ya yo creo que al finalizar el mes ellos tendrán su espacio para estar reunidos. ¿Y por qué lo queríamos hacer en este mes? Porque tenemos que demostrar que estamos cambiando. Porque nosotros a veces hablamos del cambio y seguimos siendo iguales y haciendo lo mismo. Todo el mundo dice, sí, hay que cambiar, pero seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos teniendo las mismas actitudes, seguimos teniendo los mismos comportamientos y reacciones. Así que no hablemos tanto, sino más bien actuemos. Obviamente todo cambio es incómodo, pero necesario. ¿Y sabe qué hace los cambios? Saca siempre lo mejor de nosotros. Cuando nos es necesario cambiar, inmediatamente nosotros asumimos la actitud adecuada, somos partícipes, generadores del cambio e inmediatamente empiezan a salir de nosotros una cantidad de cosas que creíamos que no teníamos. Y Dios puede hacer grandes cosas con todo aquello que potencialmente hay en nosotros. Yo creo que aún, como ahora lo decía Isabel, en nuestra vida hay muchos cuartos.
Y hay cuartos que aún no se han abierto en nuestras vidas. Hay áreas, hay espacios, hay habilidades, hay capacidades que de pronto nunca antes se han explorado. ¿Por qué no hemos tenido la necesidad? Porque siempre hemos tenido lo suficiente, estamos cómodos, estamos en un ambiente tranquilo. ¿Para qué irnos más allá? Cuando nos vemos presionados y obligados, inmediatamente empiezan a aflorar una cantidad de capacidades potenciales que nunca habíamos empleado. Así que yo creo que su futuro va a ser mucho mejor que lo que ha sido el mejor de los pasados. Porque todos hemos tenido un buen pasado en algunas maneras. Pero créame que no hay nada en el pasado que sea mejor a lo que Dios tiene en el futuro. No hay absolutamente nada. Aún haya sido la peor situación, la más dolorosa que usted haya vivido, una situación de enfermedad, una situación de quebranto relacional, una situación de quebranto financiero, cualquiera que haya sido el espacio en que usted haya estado, aún Dios tiene cosas mejores, cosas mayores, y a veces a través de tratamientos similares a ese. Porque uno a veces dice, eso quiere decir y garantizar que de aquí en adelante no me voy a volver a enfermar, que nunca voy a tener una crisis financiera, que no voy a tener un problema relacional. No, créame que todo eso forma parte de. Pero ¿sabe qué? Siempre es para mejor. Siempre es para mejor. Quiero invitarle a que veamos algún versículo en la Biblia, Isaías 54:2. Si usted me cree, escriba solamente. Si usted no me cree, busque la Biblia. Isaías 54:2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Mire ese versículo. ¿Ese versículo de qué está hablando? Del cambio. Ese versículo habla de que las cosas no pueden seguir siendo iguales. Y no está hablando de que reduce, porque nosotros a veces hablamos del cambio en la medida en que de más a menos. No teníamos y nos tocó reducirnos y cada vez vamos en un proceso que si no para nos vamos a desaparecer. No. La Biblia no dice minimiza, la Biblia no dice recógete, la Biblia no dice cada día menos, la Biblia lo que está diciendo es alarga, extiende, amplía. Y en eso nosotros tenemos que vivir. Dios no nos está llamando a ser menos, Dios nos está llamando a ser más como personas, como parte de una familia, como parte de una sociedad, dentro de un proyecto económico. Dios nos está llamando a ser más todavía. Y entonces es necesario prepararse. Si yo voy creciendo, pues tengo que cambiar el zapato. Recuerden nuestra frase popular en Jerreel: si el pie crece, cambie el zapato, si no le va a tocar cortarse los dedos. Si el pie crece, usted va a crecer, pues cambia el zapato, ya es momento de hacerlo. Dios le está tocando hace rato de cambios. Y de pronto usted está frenando el cambio y se siente temeroso por lo que pueda suceder y pasar. Tranquilo, si Dios está promoviendo ese cambio, seguramente será para mejor. Entonces extiende, ensancha, amplía, porque Dios va a bendecir lo que tú prepares. A veces le pedimos a Dios que nos dé grandes cosechas y no tenemos dónde guardarlas o almacenarlas. Entonces, en la medida en que yo siembro, yo tengo que ir construyendo los graneros donde voy a guardar. Porque seguramente Dios va a bendecir y vamos a tener que guardar ese gran fruto que Dios nos va a dar. Ahora, todo esto implica pagar precios, porque es que esto no es fácil, esto no es sencillo. Uno pregonar el cambio, más bien es mejor estarse a la saga y esperar que otros sean los que promuevan el cambio. Siempre habrá alguien que lo haga, téngalo por seguro. En estos días fuimos a cambiar la batería de baños que estamos arreglando en el segundo piso y ya no tenemos ese bendito problema o riesgo de que la taza del inodoro se le venga a uno encima. Eso es un riesgo. Ya bajan lentamente. Si usted ya determinada siente mayor riesgo, cámbielo. Hoy vienen con esa facilidad de que usted se levanta, usted se retira y eso baja despacito y no hay ningún peligro. A veces nosotros nos quedamos diciendo, uy, qué harto esto que se cae, y nunca pensamos en cómo hacer que se bajara despacio para no correr riesgos. Alguien lo hizo, alguien lo pensó, de pronto alguien se machucó. Y eso fue el motivador número 1 para hacer el ajuste, ¿o no? Como a nosotros nunca nos pasó, entonces nosotros lo dejamos tal como está porque eso puede funcionar así. Haga cambios, aunque eso cueste.
Mire, voy a leer Génesis 37:8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿De quién hablo? De José. Hace 8 días lo habíamos dejado al final planteado cuando José tuvo un sueño donde él veía que las 12 estrellas, 11 estrellas y el sol y la luna se inclinaban ante él y ante los manojos de trigo que se inclinaban. Y entonces él se atrevió a contar su sueño. Él se atrevió a decirles a otros: mire, yo como que estoy para grandes cosas. Y los que estaban a su alrededor, ¿qué le dijeron? ¿Acaso tú vas a señorear sobre nosotros? Nosotros te vamos a servir a ti, estás loco. Y lo aborrecieron por los sueños que tuvo. Créame que a veces el ser generador o iniciador de cambios puede ser difícil, porque a la mayoría de la gente le gusta quedarse como está. Todos quisieran beneficiarse de los cambios que en el futuro vienen, pero nadie está dispuesto a pagar el precio de que lo llamen loco si los inicia. Y ese hombre se atrevió, y años después sus 11 hermanos vinieron a inclinarse ante él. Su papá y su mamá se inclinaron ante él, tal como su sueño lo había él apreciado. Pero él creyó su sueño, aunque muchos le dijeron que estaba loco. De pronto Dios le ha colocado sueños en su vida, le ha colocado proyectos en su vida, y hay gente a su lado que siempre le va a decir: está usted loco. Ya usted viene con esos espíritus de Mesías que a veces se dan, y cree que usted va a ser el salvador del mundo. ¿Quién quita que no? Por lo menos en alguna área de su vida Dios lo podrá usar para hacer una bendición para el mundo, porque para eso fuimos llamados. Cuando Dios habló a Abraham, le dijo: y serán benditas en ti las naciones de la tierra. Nunca piense solamente en usted mismo, nunca piense solamente en su familia, porque por llamado de Dios a nuestras vidas, los que tenemos fe somos llamados a bendecir las naciones en la tierra. Y eso quiere decir que nuestro impacto puede ir mucho más allá de nuestra familia. Pues no seamos exagerados decir vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos cambie su mundo cercano, su lugar de trabajo, sus vecinos, su familia. Esta ciudad, haga algo para que esta ciudad sea diferente. Muy bien, voy a leer otra historia parecida. 1 Samuel 17:28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Quién le dijo eso a quién? El hermano mayor a David. Cuando un día David estaba por allá siendo joven todavía, muy joven todavía, y tenga en cuenta eso que le estoy diciendo, muy joven todavía, David estaba cuidando ovejas y de pronto el papá dijo: vea, yo no sé nada de sus hermanos, no me entra la señal en este tiempo por acá, entonces usted tiene que ir y preguntar por sus hermanos qué está pasando, porque salieron a pelear con los filisteos. Sus hermanos mayores estaban en el ejército. Y entonces David pues dejó sus ovejas como su papá le había ordenado y tomó la encomienda y se fue a visitar a sus hermanos. Y fue el tiempo en que llegó David y estaba Goliat desafiando a Israel, ¿recuerda? Y entonces David se quedó mirando y pensando: oiga, ¿y aquí qué está pasando? Porque 40 días se enfrentaban los ejércitos y solamente se insultaban, ¿no? Eso es como en las peleas a veces de los que son medio cobardes: arranque, 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 y ninguno de los dos arranca. Y así estaban, ¿no? Entonces venía Goliat y le decía: venga, mándeme en uno y peleamos, y nadie le mandaba nada. Entonces él se devolvía, y al siguiente día, hasta que cuando llegó David dijo: oiga, ¿y esto por qué así? No, porque es que es así, venimos los últimos 30 días así, y faltarán otros 10 más así. Entonces David dijo: no, yo no creo que siga eso siendo así. ¿Por qué no cambia? ¿Y cómo podría cambiar esto? Pues que alguien salga y lo enfrente. No es así. Él no está pidiendo a alguien que vaya a enfrentarlo. Bueno, que alguien salga y lo enfrente. Alguien, y ya no había nadie hablando con él. Entonces, ¿qué hizo David? Salió. Y cuando el hermano se enteró de lo que David quería hacer, ¿qué le dijo? Oiga, ¿y usted qué hace aquí? Su lugar es otro, su función es otra. Usted no está para esto. Usted no es un hombre ya entrenado para la guerra, así que devuélvase. Eso le van a decir a usted. Cuando usted vea que las cosas son necesarias, hacerlas, y nadie se atreve. Cuando las cosas son posibles y uno se atreve y nadie lo intenta.
Pero él lo hizo, se enfrentó y ese día derrotó a Goliat. Pero no fue su hermano el único. Mire que Saúl en el versículo 33 de ese capítulo 17 le dice: no podrás tú ir contra el filisteo porque para pelear con él, porque eres tu muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Empieza a compararlo y decirle: mire, comparativamente hablando, usted ya habrá de perder en esto. Ni se arriesgue porque él es un hombre de guerra experimentado, 3 metros tiene. Usted es un joven muchacho, todavía no está entrenado para la guerra, así que está perdido el asunto. Si hubiese sido por Eliab y hubiese sido por Saúl, David nunca hubiese pasado a la historia cuando mató a Goliat. Y así podrá suceder, que Dios le está llamando a hacer algo, pero hay mucha gente a su alrededor que le está diciendo: no, más bien deje las cosas así, usted todavía no está preparado, usted es muy muchacho, ya está usted muy viejo, porque esa es la otra también que le dicen a uno: no, más bien córrase que usted ya se es estorbo. ¿Recuerda? No, un momentico, si Dios coloca un desafío, ese desafío hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con lo que uno tiene, y David demostró que sí era posible hacerlo. Usted lo sabe, la historia. Yo no me voy a quedar dedicado a estudiar hoy a David y Goliat. Usted sabe que Goliat fue derrotado por un joven que se atrevió a hacer ¿qué? A romper la tradición. ¿Qué dice la tradición con respecto a la guerra? Que usted tiene que entrenarse, prepararse y estar bien armado para poderse enfrentar a su enemigo. Si no, mejor concilie la paz con él. ¿No le era la recomendación? El arte de la guerra, una de las características que plantea es: mire, lo mejor que podría hacer en una batalla es evítela. Pero ya la tenía casada y le enfrentó. Y mire cómo lo hizo. Voy a leer otro versículo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y le armó la de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué cosas? La tradición. Un soldado va a la guerra, tiene que ponerse un casco, tiene que ponerse una cota, tiene que ponerse una malla, tiene que ir con una espada. Y como David era un joven y no había nada de su talla, y la mejor armadura que había era la del rey, entonces ¿qué dice Saúl? Use mi armadura, como si fuera la armadura lo que le da valentía a la gente. Use mi armadura, póngase mi casco, póngase mi escudo, póngase mi espada. Y David se puso todo eso, ¿y qué le pasaba? No podía andar. Es que la tradición impide que uno ande. A veces lo que nos dicen que debemos tener nos impide avanzar, conquistar, hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces David lo probó, dijo: bueno, probemos la tradición. ¿Y sabe qué? Él se dio cuenta que la tradición no le servía. Y la echó de sí, echó todas esas cosas. Todo el mundo diría: no, este sí está loco, fuera de que, no, lo van a matar, lo van a masacrar. No. En el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue contra el filisteo. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. ¿Qué pasó? Usó lo que nadie había usado para la guerra. Normalmente la honda se usaba ¿para qué? Para cuidar ovejas. Y David era un pastor, y entonces él tenía una honda, una cauchera que llamamos nosotros en nuestra época, y entonces cuando se acercaba un león, un oso, pues obviamente él lo levantaba piedra, alejaba al depredador de sus ovejas. Y en eso él se volvió experto. Pues imaginen uno cuidando ovejas que la pasan durmiendo todo el día, que la pasa haciendo uno tirando piedras y afinando el tiro. Y cuando él sacó su arma secreta, una cauchera, que dijo todo el mundo: y este está loco, ¿cómo con una cauchera va a destruir al otro? Y cuando él vino con la cauchera, dijo: ¿usted qué? Goliat le dijo: ¿usted cree que yo soy un perro que me va a espantar con piedras? No, no lo voy a espantar, lo voy a matar con una. Esa debió ser la respuesta. Lo que nadie había usado, él lo usó. La innovación, la creatividad, el tener las cosas a la mano y saberlas usar. Porque la tradición nos dice que debemos ser máster, PhD y tener, y nunca acabaremos de estar completamente preparados. Pero dejamos de actuar con lo que tenemos. Hoy día la gente está pensando que tiene que tener y llegar a un momento en que no sabe ni siquiera qué tiene.
Y se vuelve tan preparado que le pasa a usted en las entrevistas que le dicen, qué pena, usted está sobrevalorado para nosotros, usted vale demasiado para nosotros. ¿Sabe qué? Empieza a usar su onda, empieza a usar las piedras, empieza a usar lo que tiene, aunque la tradición le diga que con eso no va a salir adelante, pues ahí la tradición tuvo que quedarse calladita, porque un hombre con una piedra solamente fue capaz de derribar a un gigante y luego con su propia espada le cortó la cabeza. Muy bien, la tradición se puede definir como aquello que nos congela al pasado, el éxito que se ancló en el pasado, esa es la tradición. Y siempre piensen en eso, un ancla ¿qué es? Algo que baja y se ubica de tal forma que a usted no lo deja moverse. Y en el alma, en el espíritu, en la mente, hay muchas anclas que nosotros hemos dejado bajar y se anclaron y no nos dejan mover. Cualquier opción que nos plantea, nosotros decimos es imposible, eso no se puede, eso nunca se ha hecho, y ahí nos quedamos anclados al pasado. Siempre será de la misma manera y es la peor atadura que uno pueda tener. Métodos que en el pasado han funcionado y que en el presente ya no son vigentes. El temor al cambio nos aferra a la tradición. Uy, cambiar, no, mejor quedémonos como estamos, sigamos haciendo las cosas tal como vienen siendo. Alguien en estos días me preguntó, pero las iglesias cristianas no son iglesias, ¿cierto? Pues si son iglesias, son iglesias. No, quiero decir, es que a veces la casa de una iglesia cristiana no parece una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados por tradición religiosa a que las iglesias son unos monumentos, estilo gótico, estilo ¿qué más? Barroco, y son tan hermosas las catedrales en Europa que hoy son museos. Porque ya nadie las visita para adorar a Dios, cuyo propósito era al construirlas. Hoy día son museos para ir y admirar la arquitectura, la grandeza de los arquitectos del pasado. Muy chévere. Y pilas, cristianos, que a veces nosotros nos llevan de excursión y decimos, no, yo no entro a eso es satanizado. ¿Sabe qué? Aprecie la escultura, aprecie la arquitectura, aprecie lo que Dios le ha permitido al hombre hacer, pero no copie para qué lo convirtieron. Mire todo lo que el hombre puede hacer. ¿Sabe cuánto se ha tomado a veces hacer una catedral de esas de Europa? 100 años. 100 años para que quede convertida en un museo. Bueno, no necesitamos llegar a 100 años. Ya hay algunos museos que caminan. Y no tienen 100 años. Créame que en el pasado fueron, pero en el presente no son nada. Porque todo es lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que hicimos, cómo de gloria tuvimos, y la verdad es que en el presente, ¿qué? Cuando la Biblia no dice que en el pasado está nuestro mejor momento, dice la Biblia que es como la luz de la aurora, nuestro mejor momento está en el futuro. En las manos de Dios, claro está. El temor al cambio. Voy a leer otro pasaje. Jueces capítulo 15. Dice en el versículo 14 de Jueces 15, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. ¿Recuerdan ese caso? Es otro caso típico de tradición. Está Sansón, el gran Sansón, todos lo conocemos. Dios lo llamó desde antes de nacer y lo puso para que fuera preparado para ser el liberador de Israel en una época. Bueno, Dios le dio una capacidad, una fortaleza espectacular. Y Sansón empezó a usarla para lo que Dios le pidió, los filisteos. Pero claro, enfrentar a los filisteos era enfrentar la potencia en ese momento. Y eso es como pegarle al perro bravo. Él no se va a quedar quieto, él va a revirar. Y entonces los filisteos empezaron a revirar contra los judíos, los hebreos. ¿Y qué hicieron los hebreos? Dijeron, teniendo a Sansón de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe qué dijeron? Ese Sansón nos mete muchos problemas. Ese Sansón va y les quema los campos a los filisteos.
Ese Sansón va y les mata a todos los ganados. Ese Sansón nos está metiendo en problemas. Y lo que Sansón quería era un cambio del momento para Israel. Pero ellos no lo entendieron así. Ese Sansón nos crea problemas. Entonces a ese Sansón hay que deshacernos de él. Imagínense, si los enemigos son, ¿cómo serían sus propios amigos? Peor que enemigos. Porque usted confía en ellos, pero le dan la puñalada trapera. Ya sí lo hicieron. ¿Sabe cuántos vinieron a coger a Sansón para llevárselo a los filisteos y entregarlo? 3,000 judíos. 3,000 hombres, dice ese pasaje, que vinieron a decirle: mire, Sansón, nosotros no queremos problemas con los filisteos, no queremos que usted siga revolviendo el avispero, así que mejor entréguese, y si usted no se entrega, nosotros lo entregamos. Sansón pudo haber acabado con todos sus hermanos hebreos, pero esa no era su misión de vida. Su misión de vida era acabar con los enemigos de su pueblo. Así que Sansón les dijo: bueno, está bien, pero no me maten. Yo dejo que ustedes me tomen prisionero y me entreguen, no hay problema, pero no me maten. Y entonces dice el pasaje que cogieron cuerdas nuevas. No sé si usted ha guardado por algún tiempo alguna cuerda y la va a usar, ¿qué sucede? Está podrida y no aguanta. Entonces estuvieron: no corramos riesgos. Cuerdas nuevas, y le pusieron cuerdas nuevas, lo amarraron para entregarlo amarrado, imagínense. Y fueron los 3,000 filisteos y se lo llevaron a los hebreos, y se lo llevaron a los filisteos. Y dice que cuando ya Sansón estaba ante los filisteos, simplemente empezó a mover sus brazos y dice que empezó a destruir esas correas que lo amarraban, como si fuese lino quemado con fuego. Empezó a salirse de la situación, y efectivamente ahora tenía a los filisteos listicos para acabar con la tarea. Pero como iba amarrado, se le había quedado el arma. Y entonces miró por ahí y encontró que habían acabado de matar un burro, y que el burro se le habían comido parte de las carnes, y lo único que vio ahí a la mano fue su quijada. Y cogió la quijada de burro. En la costa la cogen para tocar, aquí la cogió para acabar con los filisteos. Y levantó esa quijada. ¿Y cuántos filisteos se llevó ese día con la quijada de burro? 1,000. Después de esa batalla, Sansón se fue a la oficina de patentes y patentó la quijada como el arma. Eso hiciéramos nosotros. Si una quijada sirve para matar 1,000, imagine, paténtela y empiece a vender quijadas. Él usó lo que tenía a la mano, y con lo que había en la mano pudo destruir. No usó lanza, no usó espada, no usó flecha, usó una quijada de burro, y con ello acabó con 1,000 y los demás huyeron. Y una vez que terminó de usar la quijada, ¿qué hizo? La botó. Porque el secreto no está en la quijada. El secreto está en la valentía y en el propósito de Dios a través de un valiente. Él no se dejó que lo entregaran y sí, máteme. No, los filisteos, usted sabe qué hicieron con él al final, cuando dejó de seducir por Dalila, ¿le acuerdan? Ellos no venían con buenas intenciones. Pero ese hombre no esperó esa situación, sino que empezó a destruir lo que lo limitaba, cogió lo que tenía y acabó con ellos. Dios quiere que usted tome lo que tiene a la mano. Dios le ha dado capacidad, habilidad, conocimiento, experiencia. ¿Cuántas cosas no le ha entregado Dios? Y usted se queja diciendo: no, es que me tienen amarrado los bancos. Esclavitud financiera. Los diagnósticos médicos, esclavitud física. No, el quebranto relacional de mi pareja, esclavitud emocional. Vivimos amarrados. ¿Sabe qué puede hacer Dios? Hacer que todas esos amarres, esas cuerdas se deshagan, y usted tome lo que Dios le ha entregado y empiece a usarlo. Y usted va a ver victorias muy grandes en su vida en la medida en que sea valiente y deje que Dios lo use. Ese pasaje claramente dice: y vino el Espíritu de Dios sobre él, y lo usó de esa manera. Usted lo que necesita es lo que Dios le ha entregado y el respaldo del Espíritu Santo, y seguramente usted va a hacer grandes cosas para Dios, como lo hizo Saúl en aquella oportunidad. Confíe, crea. Váyase a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Deje de estar pensando en ello. En estos días hablaba con alguien que me decía: sí, yo sé lo que tengo que hacer porque yo he evaluado que esto. Y tiene todo un escáner de la situación. Y comience a hacerlo. Empiece uno por uno a hacer. Esto es lo que tengo que hacer, empiezo a hacerlo. Y en la medida en que empiece a hacer las cosas empezarán a ser diferentes. Las cosas no se hacen diferentes solas.
se hacen cuando nosotros actuamos de una manera diferente. ¿En qué maneras nos aferramos nosotros a la tradición? Uno, dependiendo de los éxitos pasados. ¿Qué éxitos ha tenido usted en la vida? Todos hemos tenido éxitos. De pronto el momento más agridulce que tuve en el pasado fue cuando por primera vez en mi vida y única, no, fueron 2 veces, quedé primero como estudiante académico de mi curso. Milagro, Dios hacía milagros desde antes que lo conociera. Estaba destinado a los milagros. Siempre eran otros los primeros, hasta que un día dije, bueno, ¿y por qué no? Si eso hace feliz a una persona, ser el primero, yo quiero ser feliz, entonces tengo que ser el primero. Y de alguna manera me esforcé, claro, hice algunas cosas para lograr ese primer puesto y lo alcancé. Y cuando yo salí de mi gran teatro de La Salle, los que conocieron donde queda hoy día la Universidad de La Salle, el teatro de La Salle era con palcos, parecía el Teatro Colón. Y se llenaba los días de las clausuras y yo pensé, el día que a mí me toque pasar al frente, que me coloquen mi medalla, me den mi matrícula de honor para el año siguiente, ese día voy a ser muy feliz. Y efectivamente llegó ese día, me pusieron la medalla, me dieron, hubo un aplauso, me sentí muy feliz, quiero decirle. Pero ¿sabe cuánto me duró? Lo que caminé de ahí a la puerta, porque saliendo del teatro, en la puerta estaba Carlos, el hermano de un compañero que llamaba Adolfo. Él era médico ya. Y Carlos me dijo, Osvaldo, lo importante no es haberlo logrado, sino sostenerse. Hasta ahí me llegó la dicha. Pues yo, agridulce, muy dulce, pero después fue amargo. Yo dije, este berraco, claro, como no fue el hermano de él. Pero me estaba diciendo una verdad. ¿Qué éxitos ha tenido usted en la vida? Seguramente que ha tenido éxitos, de los cuales se puede sentir orgulloso y satisfecho. Y hágalo. Dios nos permite en la vida tener sentido de realización, de misión, de cumplimiento de destino. Y eso es bueno, eso es agradable. A veces los cristianos decimos, no, la gloria toda para Dios. Dios comparte de lo que Él nos ha hecho para darnos un poco de lo que Él disfruta. Solo que dice, cuidado, que eso no es lo más importante. Cuidado que la gloria es pasajera. Cuidado que los éxitos se quedan en el pasado. Y a veces nosotros no lo vimos y nos quedamos anclados en el pasado. Mire, uno de los grandes hombres que hizo cosas que hoy día son importantes para nosotros, útiles, 5 nuncas. Nunca darse por vencido, nunca aparentar, nunca mantenerse inmóvil, nunca aferrarse al pasado, nunca dejar de soñar. Los nunca de Steve Jobs. Bueno, yo creo que antes que él, el Señor lo había dicho, y muchas veces. Solo que parece que él copió eso y dijo, lo voy a poner en práctica, y empezó a hacerlo, y nunca se dio por vencido, y siempre insistió. Bueno, lo mismo Dios espera que lo hagamos, no con la confianza solamente en nuestra capacidad, en nuestra buena suerte, en nuestra carisma o talento. Créame que no es solamente en eso, nosotros tenemos el mayor de los respaldos. Si Dios es el que llama, Dios lo va a respaldar en eso. Así como Sansón, no importa, una quijada de burro, tranquilo, con esa acabamos, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Muy bien, el siguiente elemento que nos aferra tanto es manteniéndonos preocupados por los métodos pasados. Mire cómo en algún momento se usaron estos instrumentos para poder viajar. En esa época pues no había carros, entonces se usaban instrumentos para mirar la posición de las estrellas y según la posición de las estrellas dirigir el rumbo. Después, ¿cómo? ¿Astrolabio se llama ese? Lo alcanzó a conocer Eduardo, vea. Ok. Yo ya vengo desde la brújula en adelante. El otro fue la brújula. Más adelante encontramos, ¿recuerdan este? El GPS, pero pues obviamente aquel manual que anclaba uno al espejo. Hoy día los carros vienen con él incorporado. Hasta los perros se les puede poner. Y nosotros andamos defendiendo, ¿no? ¿El qué? Astrolabio. No, sigamos con ese fijo, ese funciona, ese. A veces nos aferramos tanto a los métodos que fueron
que decimos tiene que seguir siendo así. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que seguir siendo así si se puede mejorar? Y nunca deje de pensar que si las cosas están bien pueden estar mejor, que si las cosas están mal obviamente pueden ser mejores. Nunca deje de pensarlo, y eso es lo que Dios dice. Es que si no tuviésemos esto en la Biblia, si solamente esto fuera simplemente el recuento histórico de lo que el hombre puede hacer, vaya y venga. Pero si esto es lo que el hombre dice, pero Dios lo había afirmado desde antes, vaya y haga lo que le digo. Y Dios siempre nos va a respaldar, y vamos a ver que los métodos pasados se pueden ir mejorando. Hoy día hasta hemos pensado en hacer nuestras clases de manera virtual. Ya no tenemos que los estudiantes venir a clases, sino lo hacemos virtualmente. Y claro, les pedimos que cuando pidamos el diezmo no apague, porque esa es la otra, ¿no? Que todo lo que nos conviene, pero cuando ya no nos conviene apagamos. No, tranquilo, manténgase, usemos lo que tenemos. Entonces no se apegue tanto a los métodos, ni se apegue a los éxitos pasados. Eso ya fue. ¿Cómo lo podemos traer? ¿Qué podemos aprender? ¿Y cómo podemos proyectarnos? Tercer elemento que nos impide: la experiencia. ¿Qué dice ahí? Estoy practicando mi inglés, al menos lo escribo. Es el más grande de los maestros, la experiencia. Y ese es un principio que nosotros manejamos mucho. Es que la experiencia, sí, la experiencia es importante, muy importante. Pero no debemos dejar que la experiencia sea el único método de aprendizaje. Porque si nos quedáramos así, seguiríamos haciéndolo exactamente como otros lo hicieron, porque aprendimos de la experiencia de ellos y repetimos la experiencia de ellos y enseñamos la experiencia de ellos. La experiencia es importante y téngala en cuenta. Y mire, entre más años tenga usted, más experiencia tiene. Entonces no contabilice cuántos años tiene, sino cuánta experiencia ha acumulado. Usted tiene mucha experiencia. Y les decía, ¿no? En estos días que estoy reuniéndome con un señor de más de 80 y tantos de años, dizque a edificarlo. ¿Qué le voy a enseñar a un hombre de 82 años? Yo lo que quiero es aprender de él. Yo me reúno con él para poderle sacar información. ¿Cómo hizo? Porque no tenía todas las ventajas que tiene ahora uno, y él hizo muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Qué puedo yo aprender de la experiencia? Eso es importante. Pero no debemos dejar que la experiencia sea lo único que nos mueva en la vida. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios usa lo inexperto. Dios usó a David. ¿Cómo era David? Inexperto, se lo dijo Saúl. Usted no es un hombre de guerra, usted es inexperto en esto. Usted nunca ha usado una espada, usted nunca ha usado una cota, usted nunca se ha puesto un casco. Así que usted es inexperto en esto. ¿Y qué le dijo David? Bueno, puede que yo sea inexperto, pero uno puede aprender. Yo digo que uno puede ser incapaz hasta que quite el in. ¿O no? No, es que usted es incapaz, sí, yo soy incapaz, pero yo me puedo preparar, yo me puedo arriesgar y puedo quitar el in y me vuelvo capaz. Entonces la experiencia no es el único maestro, sí téngala en cuenta, pero no es el único maestro. Hay que estar dispuesto a que Dios aún a los jóvenes pueda usarlo. ¿Saben quiénes son los que están trayendo estas innovaciones actuales a nuestra sociedad? Los jóvenes. Pero nosotros los mayores, no digo los menos jóvenes, ¿qué hacemos? No. Esto tiene que seguir siendo así, porque así ha funcionado. Yo conozco papás con hijos en transición de empresa, teniendo esa dificultad. Donde el hijo viene, papá, mire, hay estas ventajas, hay estas oportunidades, hay esta forma de hacer los negocios hoy día. Y el papá, ¿qué le dice? ¿Usted me va a enseñar a mí a ser hijos? Yo siempre he manejado las cosas así, ya han funcionado. Mire dónde estamos. Usted comió de esto, usted se estudió con esto, usted. ¿Qué hace el hijo? Bueno, papá, gracias por todo lo que me diste. Chao. Se va a poner en práctica todo lo que sabe, lástima, en un ambiente diferente. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros con nuestra experiencia ya tenemos todo. Nunca deje de ser un aprendiz. Siempre esté dispuesto a aprender. Recuerde, lo dijimos desde el principio. Bienaventurados los que no dejan de aprender, porque ellos van a cambiar el mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, todos los días.
Y vamos el último, creer que ya hemos llegado al final del camino. Lo que nos aferra a la tradición. Y esto ya es para las personas que se sienten viejas, porque hay jóvenes que se sienten viejos. Y hay viejos que ya son viejos, ¿o no? Eso sí, no hay duda. Ya. Y entonces yo llegué a esta edad y ya hice todo lo que tenía que hacer y ya lo único que queda es morirme. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Mire, cada día levántese y siéntase por lo menos la mitad de lo que realmente su edad dice. Por lo menos la mitad de eso lo saco yo de la Biblia. Cuando le preguntaron a Josué y a Caleb cómo se sentían, ellos dijeron, somos de 80 pero nos sentimos de 40. Al menos la mitad. ¿Sabe qué? Yo me siento de 30. Y todavía no he llegado a los 60. Yo me siento de 30. Y todavía salgo a hacer muchas cosas. Y todavía estoy comenzando muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque me siento y así actúo. Yo no dejo que mi cuerpo me limite en esto. Hay muchas cosas que ya obligatoriamente tengo que empezar a darle cierto cuidado. Pero ¿sabe qué? Por dentro pídame lo que quiera. Y lo hacemos. Y mucho más los jóvenes. Mucho más los jóvenes. Que los jóvenes piensen, eso es imposible, eso no se puede, eso. ¿Qué? Usted diciendo eso, joven. Usted que tiene todas las posibilidades, que tiene toda la capacidad, que tiene todas las ventajas que nosotros no tuvimos y está diciendo que no se puede, no, que lo entierren de una vez. ¿Para qué van a esperar 60 o 70 años a enterrarlo? Entiérrenlo de una vez que ya se murió. ¡Viva! Levántese a vivir la vida intensamente, porque la vida es para eso, si no el Señor nos hubiera llevado. La vida es para vivirla. Este día se lo presto para que se alegre y se goce en él. Yo me levanto porque es un día prestado. ¿Para qué? Para alegrarme y gozarme, a ver qué más podemos hacer. Y seguramente hay muchas cosas que todavía no hemos hecho, que Dios las tiene pensadas porque todavía no hemos llegado al final del camino. ¿Recuerdan la lección de la película que les conté? Que es complemento a Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, dice Romanos. Pero en una película encontré el complemento que nunca escribieron allá. Y si todavía no está bien, es porque aún no es el final. Y si todavía no está bien, es porque aún no es el final. Porque nosotros llegamos al final y decimos, no, esto ya es así, esto no lo va a cambiar. No, perdóneme. Todas las cosas ayudan a bien. Así que si no está bien es porque todavía no es el final. No se rinda, no claudique, no desista. Levántese nuevamente y diga, si Dios lo colocó en mi corazón, voy a hacer lo que Dios me dijo. Y seguramente usted experimentará que ese simplemente era el momento para formar el carácter, para desarrollar la fe, para afianzarse en las promesas y seguir adelante. Terminemos con un versículo de Filipenses 3, y perdónenme los 5 minutos que le voy a quitar. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es un pasaje increíble. Hay que dejar lo que queda atrás, hay que entender que todavía no lo hemos hecho todo, ni somos perfectos, pero que hay que explorar lo desconocido que está por delante de nosotros, que hay que alcanzarlo, eso dice la palabra de Dios. Y al final dice, en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, imagínense, todos los que somos perfectos, aquí no estamos, a menos que yo no le conozca bien a usted, pero creo que no somos perfectos. Pero Pablo decía, así que somos los que somos perfectos, no los que somos perfectos, los que pensamos que podemos caminar en perfección, cada día más allá, esos los que pensamos así, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, el Señor también lo revelará. ¿Sabe qué? Es pensar y es sentir. Y pedirle revelación a Dios todos los días. Señor, ayúdame. Yo sé que así debo vivir, esto es lo que tú quieres para mí, así que estoy listo, pero ayúdame. Y seguramente Dios le revelará cosas que Dios quiere para usted, cosas en las que Dios quiere trabajarle, cosas que estará desarrollando en usted. Yo siempre he dicho que en Jezreel tengo la mejor escuela de valientes que he conocido. Jamás he visto gente tan valiente. Y llevo 20 y tantos de años trabajando en Jezreel.
Y hablo de los presentes, y hablo de los que han estado, de los que están en otras iglesias hoy día. ¿Sabe qué? Siempre he visto es eso. La característica ha sido gente que no se ha arrugado a los desafíos. Gente que le ha creído a Dios. Gente que ha dicho, así es, y empezaron a actuar conforme a lo que creían. Y Dios nunca les ha dejado avergonzar. Así que somos el resultado de la experiencia de que Dios es fiel. Y si lo fue, lo será. El problema es que la tradición se vuelva en nuestra ancla. Empieza a revisar sus tradiciones. ¿Cuáles son sus tradiciones? Las que usted maneja y dice, esto no se puede cambiar porque siempre ha sido así, porque siempre lo hemos hecho así, porque la gente dice que debe ser así. Empieza a revisarlas y empiece a transformarlas. Todas aquellas que nos limiten con respecto al futuro, quítelas. De las tradiciones aprenda todas las lecciones posibles para aplicarlas en el futuro. Pero no permita que la tradición le impida ver la gloria de Dios. En la parte religiosa, quítese las prevenciones que tiene de Dios para que pueda disfrutar a Dios. A veces nosotros vivimos prevenidos con Dios por las tradiciones que tenemos. Quíteselas y disfrutará mejor a Dios. De hoy en 8 días continuaremos nuestro tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este mes que nos permites vivir cada día de Él, cada semana, como la que terminamos, como la que vamos a iniciar. Nos alegramos, nos gozamos, sabemos que son semanas en donde vamos a ver cosas que nunca antes hemos visto, cosas vamos a iniciar que nunca antes hemos iniciado, cosas que vamos a concluir que llevamos mucho tiempo haciéndolas. Nosotros sabemos que lo mejor para nosotros siempre está de hoy en adelante. Que en el pasado hubo muchas cosas muy buenas, agradables, exitosas, satisfactorias, pero son pasado. También cometimos errores, tuvimos equivocaciones y aprendimos lecciones, pero son pasado. Ahora nos disponemos para ti, Señor, y decirte, Señor, tú nos conoces a cada uno, mejor que nadie nos conoces, sabes la habilidad, capacidad, sabes la cualidad, sabes lo que nos has entregado a cada uno. Tú mismo lo colocaste en nosotros con un propósito. A veces hemos dejado y hemos permitido que situaciones del pasado nos anclen. De pronto una palabra que alguien me dijo algún día, usted no es para eso, y ya eso nos marcó, nos ancló. Usted siempre comienza muchas cosas y nunca termina nada, ¡pum! Se volvió un peso, un lastre en tu vida. ¿A qué aspiras? En la familia nunca ha habido nadie que haya hecho nada, así que no se crea usted ahora. ¡Pum! Destruyeron los sueños. ¿Cuántas cosas no nos han dicho? ¿Cuántas cosas no hemos oído? Que nos han limitado, que nos han impedido avanzar. Pero de pronto un día conocimos a alguien que dijo algo diferente de nosotros. Yo te conocía desde mucho tiempo atrás. Y te conozco mejor de lo que tú crees. Aunque tú a mí no me conozcas, yo te conozco porque yo te formé y te hice. Y yo sé qué coloqué en ti y para qué lo coloqué. Yo sé de qué estás formado y para qué cosas estás formado. Confía en mí y yo te enseñaré a desarrollar todo lo que puse en ti. Y con mucha desconfianza al principio comenzamos esta experiencia con Dios. Invitamos a Jesús a que tomara el control de nuestras vidas y le pedimos que hiciera de nosotros la persona que Él siempre pensó que debiéramos ser. Él borró, perdonó nuestros pecados, errores, equivocaciones y nos dio nuevas oportunidades. Y comenzamos con Él a trabajar. Y hemos venido en estos años que hemos experimentado, meses que hemos tenido, viviendo la experiencia de que es posible cambiar para mejorar. Somos mejores de lo que éramos. No somos perfectos, ni lo hemos alcanzado todo, pero Dios ha hecho una buena obra en nosotros. Dios ha hecho una buena obra en usted. De pronto usted lo ha escuchado hoy. No las palabras que en el pasado decían, es que usted no sirve para nada. Hoy de pronto a usted le han dicho, oiga, he visto un cambio en su vida. Usted es un testimonio de que efectivamente Dios puede transformar una persona. No se sienta ofendido por eso. Lo que le están diciendo es el mejor elogio, que usted no era nada y ahora es mucho.
No se sienta ofendido diciendo, ay, yo que me creía. No, tranquilo. Si aún eras bueno, si aún habías hecho cosas grandes, ahora te ven mejor que antes. Y aún no han conocido todo lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Los filisteos, cuando le trajeron los hebreos a Sansón para entregárselo, dice el pasaje que gritaban emocionadísimos: por fin tenemos en nuestras manos a quien tanto daño nos causa. Pero no sabían que todavía no era el último día de Sansón, que todavía el Espíritu de Dios se movía en su vida y deshizo las cuerdas nuevas y cogió esa quijada y acabó con 1000 de ellos. Hay muchos que se sienten felices cuando lo ven a usted atado, limitado, caído, quebrado. Dígase en el nombre de Jesús: no ha llegado mi último día todavía. No importa lo que quieran colocarme para atarme, para limitarme, aún el poder de Dios puede estar sobre mí. Y levántese y deshaga lo que lo ata, deshaga lo que lo limita, y láncese con lo que tiene a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y ese día, qué gran victoria. Cuando todo el mundo pensaba que era el último día, se convirtió en el primero de muchos grandes días. Cuando la gente le ha dicho a usted que es el último día, puede ser el primero de muchos grandes. Solo es que usted escucha a aquel que siempre le anda diciendo: confía en mí y yo haré. Descansa en mí, echa sobre mí tu carga y lleva la mía, que es fácil, ligera. Aquel que te dice: descansa en mí. Aquel que te dice: óyeme y sigue mi consejo. Aquel que te dice: apóyate, yo te sostengo. Aún hay grandes cosas de Dios, muchas mayores que las que hemos visto, y eso es lo que nos emociona. Dios te bendiga, Dios te use. Y cuando oro de esta manera, pienso en mi mente en cada uno de ustedes, en muchas cosas que Dios les ha entregado a cada uno de ustedes. No te rindas, te digo. No te des por vencido, no pienses que ya lo es todo. Dios te ha dado muchas cosas, pero aún no te ha dado las mejores. Dios te ha permitido avanzar, pero aún no ha llegado al final. Continúa, sigue adelante. No escuches a aquellos que quieren atarte, limitarte, impedirte. Siempre lo sabrá, pero tendrás que sobreponerte a ello. Pueden ser tus hermanos, como en el caso de José: nos vamos a someter a ti, estás loco. Puede ser el hermano de David diciéndole: usted simplemente vino a novelear. O Saúl diciéndole: usted es un experto, usted no es soldado. No los escuche. Escucha a aquel que le dice: yo todo lo puedo en ti, si dejas que te fortalezca. Y actúa con esa seguridad, con esa base. Y créame, se abrirán puertas que nunca antes habían sido abiertas. Y podrás derribar muros que siempre estuvieron allí limitándote. Caerán delante de ti. Pero tienes que creerlo y tienes que actuar conforme a ello. Tú que eres un hombre mayor, una mujer mayor, no importa, todavía estás vivo. No estás muerto. Has llegado al mejor momento de tu vida. La experiencia, los años de experiencia acumulados, lo que sabes y lo que sabes que no es. Y tú, joven, con menos razón tendrás para decir: no puedo, me es difícil, eso es imposible, eso no es para mí. Mentiras que has oído de otros y las has creído. Porque de Dios tú puedes escuchar: porque yo te formé en el vientre de tu madre y te hice. Así que en el nombre de Jesús, a oír a Dios, a creerle a Dios y a actuar conforme a lo que Dios nos pide. Y seguramente el mundo verá lo que nunca antes ha visto, a través de hombres comunes y corrientes que confían en el Dios todopoderoso y sobrenatural. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Levántate en medio de nosotros. Cántele al Señor y llévese la canción en su corazón. Y ante todo reto, ante todo desafío, cántela. Confíe, declare, hable la verdad de Dios en su corazón. Dígaselo al Señor así.